Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana en esta mañana ya de 16 de enero, cuando son en punto de las 9 de la mañana. Y pues bueno, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Este es su programa Economía al Día, el programa Economía y Finanzas de nuestra universidad. Y pues bueno, el día de hoy me acompaña en el análisis, en el comentario, con su siempre tan certero punto de vista, el economista Bruno de la Garza, a quien saludo muy cordialmente. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buen día, doctor. Bien, Bruno, bueno, hay algunos datos interesantes y sobre todo vamos a platicar sobre el superpeso el día de hoy. Hay algunos datos que vale la pena resaltar en ese sentido, pero bueno, como siempre y como todos los lunes, vámonos a la cortinilla de precios, de cotizaciones para saber cómo amanece esta mañana de 16 de enero. Bueno, pues el tipo de cambio, pues como usted ya lo anticipa y como lo estuvo viendo durante la semana pasada y prácticamente durante el inicio de este año 2023, el peso, pues ya denominado superpeso en algunos medios de comunicación, la verdad, sigue pujando fuerte, sigue ganando. Y mire usted, el día de hoy amanece a la compra 18 pesos con 40 centavos a la compra y 18 pesos con 89 centavos a la venta con respecto al dólar. Esto quiere decir que si usted tiene por ahí algunos dolarucos, una típica casa de cambio, se los podría comprar en 18.40 y usted de alguna manera podría adquirirlos en dicha casa de cambio en 18.89. Más o menos así funciona la cosa, pero bueno, lo que llama la atención es que estamos en ambos valores, compra y venta, por debajo de los 19 pesos. Es una cosa bastante inusitada, es un valor bastante interesante. Hay quien habla de muchas cosas, como de invertir, por ejemplo, en dólares, ¿no? Como si fuese un activo que pudiese en un momento determinado dotar de interesantes rendimientos. Pero fíjese usted, hay siempre una variante entre la manera en la que podemos adquirir los dólares y la manera en la que nos podemos deshacer de ellos. Por supuesto que hay un diferencial y esto podría pues no ser lo más óptimo, ¿verdad? Pero de esto vamos a platicar el día de hoy, entre otras cosas. En cuanto al euro, la cosa relativamente estable, sí es una historia ligeramente distinta, separándose ya un poquito lo que sería esta paridad que permaneció durante el último semestre del año 2022, 19 pesos con 45 centavos a la compra en cuanto al tipo de cambio peso-euro y 20 pesos con 74 centavos a la venta, tipo de cambio peso-euro. Usted lo puede analizar, digamos, en series de tiempo, pues ya notará una disminución o bueno, una diferencia entre lo que es el tipo de cambio peso-dólar y peso-euro. Hay algunos datos, sobre todo el tema de la inflación en Estados Unidos. Hay anticipación, todavía reserva con respecto a lo que pudiese ocurrir con respecto a una probable recesión de la que se viene platicando y que, bueno, de alguna manera puede ser un tema digno de comentar por muchas semanas, ¿no? Lo que de pronto los bancos centrales, tanto la Fed en Estados Unidos como el Banco de México, hacen para anticiparse a cualquier situación complicada, pero que los mercados de pronto no obedecen, ¿eh? Los mercados parece que tienen su propia agenda y pues de eso estaremos platicando el día de hoy. Bueno, y en cuanto a lo que se refiere a pues obviamente los precios del barril internacional del petróleo, pues bueno, aquí le tengo también otra nota interesante, 79 dólares con 38 centavos el barril de mezcla West Texas, pues que bueno, también sigue subiendo, la mezcla Brent del Mar del Norte, 84 dólares con 67 centavos. Pues bueno, estos dos cotizadores son muy interesantes, nos hablan más o menos de cómo se mueve internacionalmente la demanda del petróleo. El petróleo nos puede indicar de los mercados qué tan ágil, qué tanto optimismo puede en un momento determinado haber, y es que lo hay en estos momentos ante pues la apertura en las restricciones del principal consumidor de petróleo en el mundo, esto es China. Pues evidentemente hay más consumo de gasolina, sobre todo, hay más movimiento en la economía china y esto ya se está reflejando en los barriles internacionales de petróleo y pues bueno, siguen subiendo poquito a poquito, ya otra vez
pujando ya prácticamente por encima de los $80, probablemente en un par de semanas, dependiendo de cómo se muevan las cosas, podríamos llegar otra vez a los $90. Y bueno, así se ha escrito esta historia de altos y bajos. Es, por supuesto, un valor muy fluctuante y lo que nos dicta pues es mucho el comportamiento de los mercados, que bueno, de ahora en este inicio de 2023 se han comportado de manera muy interesante, ¿no? Parecería que este tema de la recesión, pues no, los mercados no la ven, no la sienten, pero lo cierto es que muchos analistas internacionales, ya por algunos otros indicadores que estaremos comentando el día de hoy, pues bueno, sí anticipan un tema complicado, segundo, tercer trimestre de este año, y de esto platicaremos más adelante. Y bueno, la gasolina, ¿qué pasa con la gasolina al día de hoy? 21 pesos con 69 centavos el litro de Magna, más o menos 23 pesos con 79 centavos el litro de la gasolina roja, la denominada premium coloquialmente. Y bueno, el diésel, 23 pesos con 55 centavos al litro. Bueno, aquí sí hay temas muy interesantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, usted sabe, cada semana publica, pues bueno, cómo se van a mover un poquito lo que serían los impuestos, y en este caso el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. En este caso, para los 3 combustibles, disminuye, digamos, el patrocinio del gobierno, ¿no? Esto es el estímulo fiscal que generalmente pueden llegar a tener para evitar una subida inusitada de los precios. Pues es interesante, ¿no? Cómo en esta ocasión llama mucho la atención, petróleo siguió subiendo, pero el gobierno decidió bajar el estímulo durante esta semana. Probablemente algo se anticipa ahí que no podemos nosotros ver en su totalidad. Pero, pues bueno, ahí lo tiene usted, es básicamente la historia. Llama la atención ya prácticamente en el tema de la gasolina roja, la premium, ya es muy pequeño el estímulo, es poco más de $1, lo que usted deja de pagar en cuanto a IEPS. En el caso de la gasolina Magna es 2 pesos y un poquito más. Y en el diésel, bueno, también llama la atención porque típicamente el gobierno había estimulado al 100%. Y ya por segunda semana consecutiva hay incluso un aumento en cuanto a, una reducción en cuanto al estímulo, y entonces en este caso también los consumidores de diésel, usted sabe, muchos de los productos se transportan en camiones, los camiones utilizan mucho este combustible, y por eso es que el gobierno estimulaba típicamente este combustible, pero pues ahora no, lo ha dejado de hacer al 100%, claro, ahí está todavía presente, y bueno, estaremos platicándole como todas las semanas sobre cómo se comporta este indicador. Lo cierto es que ahora, si lo vemos reflejado en los precios de las gasolinas, pues no hay gran variación, ¿no? Al final de cuentas, estos precios se parecen mucho y se han parecido durante las últimas, 5, 6 semanas, han estado prácticamente sin variación. Lo que ha variado, pues es el estímulo. Y bueno, así las cosas en esta mañana, 16 de enero. Vámonos a comenzar la segunda quincena del mes de enero, un mes donde siempre se habla, ¿no? de un tema de cuesta de enero, donde pues bueno, los mexicanos típicamente ya venimos un poco gastados, ¿no? De las fiestas decembrinas. El aguinaldo muchas veces se utilizó para pagar algunas deudas, para ponerse al día en algunos otros temas, y por supuesto las fiestas que no son la excepción. Y entonces generalmente durante el mes de enero pues se anticipan temas de poco gasto, poco movimiento, y esta situación se denomina la ya famosísima cuesta de enero, que bueno, pues estaremos dando seguimiento en su programa Economía al Día. Pero hay un contraste en este enero, y es que, pues como le comentaba al principio del programa, el peso pues tiene un tipo de cambio bastante competitivo. Incluso si comparamos tipos de cambio dólar con diferentes divisas, en el caso del peso lo ha hecho bastante bien. Hay ahí muchos factores que me gustaría comentar ahora con nuestro economista Bruno de la Garza. No, anticipo, hay temas que tienen que ver con las exportaciones, diferencial de las tasas de interés entre la tasa de interés de la Fed y de la del Banco de México, y por supuesto las increíbles remesas que estamos recibiendo en México ya en los últimos años, que no han dejado de incrementarse y que bueno, de alguna manera provocan siempre una compra importante de pesos. Entonces, hay muchísimo, es un tema mucho más complejo, es un tema multifactorial, que me gustaría, pues bueno, con este preámbulo,
pues preguntarte, mi estimado Bruno, ¿cómo ves tú este tema del superpeso? ¿Seguirá? ¿Podemos esperar todavía más diferencial? O sea, es decir, ¿podría seguir ganando el peso o en un momento determinado se puede especular sobre un rebote? ¿Cómo ves tú? Sí, de hecho, podríamos estar esperando todavía un mayor fortalecimiento del peso en el corto plazo. Como ya mencionas, este superpeso atiende a factores variados, es decir, es multifactorial, donde encontramos en un primer momento, bueno, el que ya nos refiere es lo que viene siendo el diferencial entre las tasas de referencia en la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de México. Recordemos que ya estamos viendo una desaceleración de la inflación en ambas economías, lo que generaría una disminución del incremento de la tasa de referencia en ambas economías, pero recordemos que en economías en desarrollo, como es México, comenzamos con incrementos más agresivos de una forma anticipada, es decir, nuestra tasa de referencia el día de hoy, nuestra tasa de interés referencial es mucho más elevada que la que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿esto cómo se traduciría? Se traduce de tal forma que tenemos un mayor margen de acción para maniobrar ante cualquier perturbación económica. Es decir, si tenemos o queremos estimular a la economía, ¿qué puede hacer el Banco de México? Disminuir la tasa de interés o la tasa de referencia desde un nivel más alto del que tiene Estados Unidos. Y esto sería una ventaja para pues fortalecer al peso en primera instancia, que es bueno, uno de los motivos que nos vienes mencionando. Pero en efecto, son muchos factores los que inciden. Otro podría ser la política fiscal restrictiva o muy estricta durante el confinamiento. Recordemos que hubo una fuerte crítica durante precisamente los meses o semanas que no tuvimos actividad económica en nuestro país por cuestión de la emergencia sanitaria, ya que México fue uno de los únicos países que no dieron incentivos fiscales de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Y fue muy criticado. Exactamente, no hubo disminución de impuestos, no hubo prórroga de pago de los mismos. De hecho, en ese momento recordarás que se adicionó este impuesto a los medios digitales. Es un impuesto que se debía de pagar, simplemente no se había considerado en nuestro sistema de tributación. No es un nuevo impuesto, simplemente se aplicó algo que no se estaba aplicando, pero fue muy polémico por el momento en el cual se aplicó. Entonces, el no tener estímulos fiscales de ninguna naturaleza, que en su momento fue muy criticado, posteriormente lo que generó fue tener unas finanzas públicas más sanas. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese déficit fiscal, es decir, no tuvimos una menor recaudación porque no se dejó de recaudar, y al no dar prórrogas y al no dar subsidios ni subvenciones, bueno, pues tampoco incurrimos en una deuda superior a la que se había programado. Entonces, esto en el largo plazo lo que generó es que tuviéramos también una mayor solidez, porque nuestras finanzas públicas se encuentran en una mejor situación de algunas economías en vías de desarrollo similares a la de nosotros, tal vez dentro de la región, que sí se encargaron de dar un mayor impulso a la economía a través de paquetes de estímulos fiscales. Esa sería otra razón por la cual, bueno, en la actualidad tenemos un peso fortalecido. Además, tenemos finanzas externas sanas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que México, dentro de los préstamos internacionales que tiene con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, la deuda externa, pues nunca ha dejado de pagar. México es un país muy buen pagador a nivel internacional, lo cual ha generado que tengamos buenas calificaciones pese a todas las perturbaciones macroeconómicas que hemos sufrido, bueno, México como muchas economías en los últimos años, pero al no dejar de pagar y al tener un buen fondo de reserva a través de las reservas internacionales, esto ha generado que pues no haya caído la calificación, por lo menos en un sentido que pudiera erosionar las finanzas públicas. Eso también es otro factor que se aúna a la dinámica económica que genera que tengamos un superpeso en la actualidad. Además, bueno, hablamos de datos macroeconómicos y corporativos mixtos en Estados Unidos. Habrá que ver cómo se comporta la economía del norte para este 2023 para poder determinar cómo es que influirá dentro de nuestra economía. ¿Por qué hablamos de esto? Porque recordemos que el dólar estadounidense se ha estado depreciando en últimos meses contra el total de monedas a nivel internacional. Sí, no únicamente contra el peso, exactamente, sino una serie de divisas a nivel internacional, incluyendo el euro, por ejemplo. Efectivamente, no es solamente que
peso se encuentre sólido, sino que el dólar se ha devaluado debido a diversos factores, hablando de datos de empleo, de datos de inflación, de datos de inflación relacionados directamente con la oferta monetaria que tienen en ese país, que ha estado incrementando sustancialmente a través de sus paquetes de expansión cuantitativa. Entonces, esto genera, al tener ellos inflación, bueno, pues se deprecia su moneda y entonces veríamos este diferencial que nosotros traducimos como un peso fortalecido también. Esto sería otro de los factores. Además, hablamos del ingreso del aumento por las remesas. Recordemos que mes tras mes, durante pues prácticamente todo el año pasado, estuvimos hablando de romper récord de remesas. Récord. Exactamente, cifras récord de remesas en México. Al tener más dólares en nuestra economía, esto nos ayuda a fortalecer las finanzas nacionales en materia monetaria. Recordemos que si llegáramos a tener también alguna situación por la cual tuviéramos un diferencial entre el precio dólar, entre el peso dólar estadounidense, es decir, que se empezara a apreciar el dólar o a depreciar el peso, podría el Banco Central realizar operaciones de mercado abierto o las OMAS, es decir, subasta dólares al mercado financiero nacional. De esta forma hay más dólares en el mercado mexicano y estabiliza las finanzas internacionales. Esta es otra de las razones por las cuales tenemos un peso fortalecido. Además, bueno, tenemos otras varias razones, vamos a comentar ya algunas de las más relevantes ya para concluir con esta parte. El incremento de los precios del petróleo, que también fortaleció las finanzas públicas. Recordemos que el programa pasado ya estábamos hablando de que tuvimos un superávit de ingresos el año pasado y esto podría deberse en alguna medida a los ingresos excedentes que tuvimos de petróleo cuando se consideró el ingreso de barril de petróleo en $55 y llegó a estar pues, por encima de los $100 por barril. Entonces, esto también estaría fortaleciendo lo que es el peso mexicano. La baja participación extranjera en el mercado de bonos. Recordemos que en este momento tenemos bonos muy atractivos con tasas en torno al 10%, alrededor del 10% a tasa anualizada. Bueno, estoy hablando de los certificados de tesoro. Los bonos pues ya sabemos que son de largo plazo, pero al tenerlos con baja participación extranjera, recordemos que el cupón, que es el rendimiento, y la liquidación, ¿para quién sería? Para nacionales. Si tenemos baja participación extranjera, pues estaríamos hablando de dinero en inversiones en cartera que se queda dentro de México. Y esto también viene a fortalecer las finanzas nacionales. Hablamos de la estabilidad de la balanza comercial. Son muchos factores los que han venido favoreciendo a México. Es un problema sumamente complejo. La situación en que Estados Unidos tiene un conflicto con China y sustituye su comercio con México. La situación en que hay un conflicto armado en Europa y también viene a beneficiar indirectamente a nuestro país por parte de la producción, ¿no? De la sustitución de algunos productos a nivel internacional, porque ya hablamos que todos estamos integrados dentro de esta economía macroeconómica. Y entonces estamos generando una sustitución, en este caso de producción, que le da una estabilidad a la balanza comercial donde hemos tenido periodos de superávit, es decir, nuestras exportaciones en algunos meses han superado las importaciones y esto también genera flujos monetarios porque nosotros mandamos productos al exterior, pero el exterior nos devuelve divisas, ya sea en dólares, en yuanes, en euros, a nuestra economía, que viene a fortalecer también finalmente a la moneda. Y bueno, ya para finalizar podríamos hablar de la recuperación del turismo internacional. Recordemos que México era una de las economías con mayor turismo y mayor dinamismo antes de esta situación de emergencia sanitaria. Ya se viene recuperando esta situación y las calificaciones además estables sobre el riesgo, sobre el índice riesgo país del cual ya hemos comentado aquí en nuestro país, que habla de buenas perspectivas económicas para México dentro de la región, una economía estable por lo menos en el corto plazo. Debemos de ver qué es lo que pasa más adelante con los datos macroeconómicos de Estados Unidos. Y bueno, también hay que destacar que pese a todo esto que se ha hablado del superpeso, que es una moneda muy estable en la región, que económicamente pues vamos a tener tal vez importaciones con un menor diferencial del que habíamos visto, porque al incrementarse el dólar, ¿qué es lo que sucede? Que los insumos que utilizamos o las importaciones que traemos de Estados Unidos particularmente, que es nuestro principal socio comercial, pues generan productos tal vez con precios con niveles más elevados en nuestra economía. No tenemos esta situación por la parte de las divisas, pero sí por parte de la inflación
que ya no es momentánea o transitoria, que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Esto también es de destacar, porque dices, bueno, tenemos un superpeso, pero ¿cuál es el beneficio concreto que vemos los ciudadanos en el corto plazo? Esa es la parte interesante. Hablando de economías fortalecidas, también habría valdría la pena hacer el señalamiento de cuáles son las 10 monedas más sólidas del mercado mundial, porque se ha hablado mucho del superpeso aquí en México. Pero para ponerlo en contexto internacional, 10 divisas más sólidas del 2022, dinar kuwaití, dinar bahirí, rial omaní, dinar jordano, todas monedas de países productores de petróleo. Después libra esterlina, dólar de Islas Caimán, euro, franco suizo, dólar estadounidense y dólar canadiense. Ninguna de la región de Latinoamérica o Centroamérica, porque nosotros, bueno, somos Norteamérica, pero bueno, tampoco está México, ¿no? Nada más para aclarar. Esas monedas más sólidas habla de la variación respecto a otras divisas. Eso habla de la solidez, que tanto se aprecia o se deprecia en relación de las demás monedas del mundo. En cuanto a cuáles son las monedas más transadas o más usadas, Sí. ¿cuáles van a ser? Las que ya conocemos. Dólar estadounidense, euro, yen japonés, libra, dólar australiano, dólar canadiense, franco suizo, renminbi chino, el dólar de Hong Kong y dólar neozelandés. Nuevamente, ninguna moneda de la región Latinoamérica. Cabe señalar esta precisión, bueno, para ver que sí estamos en una buena posición, que sí es algo positivo para México, pero hay que contextualizarlo y ver cómo nos encontramos a nivel internacional y que, pues deberíamos analizar tal vez a mayor profundidad cuál va a ser el impacto en el mediano plazo de este peso fortalecido. Sí, y lo que acabas de hacer es una especie de zoom out, ¿no? Ya viéndolo en el contexto general de los países y de las principales economías del mundo, pues bueno, ya podemos entender que, pues sí, nos ha ido bien. Sin embargo, hay monedas más transadas, hay monedas pues, con mayor fortalecimiento y que bueno, también, pues cierto es, este inicio de año pinta bien para México, pero también hay que analizar, ahora sí, haciendo una especie de zoom in, así entre las cosas más específicas, pues cómo nos está yendo en la cartera, ¿no? A los mexicanos, a usted, a nosotros, cuando vamos al súper, la semana, fin de semana tras fin de semana y que hacemos la despensa, ¿no? Y que seguimos comprando diversos productos de uso cotidiano, ahí es donde realmente llega el momento de analizar cuando salimos con la familia, ¿no? Cuando queremos, no sé, compartir una comida, comprar un helado con los niños. Empezamos a ver ciertos encarecimientos y es posible y es probable que todavía esa situación, pues bueno, no, a pesar de que ahí está un dato interesante, macroeconómicamente hablando, en la cartera de los mexicanos pudiera no estarse reflejando. Para poder ya generar un bienestar y una estabilidad, pues haría falta mucho tiempo, tal vez, muchos otros factores que pudieran fortalecer la economía y bueno, y sobre todo uno, ¿no? Que insisto, todavía seguimos aquí en un tema de inflación a tasa anual de 7.82% y bueno, en el caso de la inflación subyacente 8.35%, tasa objetivo, la sigo anunciando como todas las semanas, 10.5%, una tasa que como bien comentaba nuestro economista Bruno de la Garza, es una tasa altísima, récord, sí. 10.5% para una tasa referencial para nuestro país, pues bueno, es una cifra inusitada que pues le da mucho margen de maniobra. Es decir, entre el análisis que nos comparte Bruno el día de hoy, yo sí puedo destacar algunos factores de política en el interior que han fortalecido nuestra moneda y bueno, uno de ellos es el tema fiscal, esta disciplina fiscal es algo para celebrar. También otros de factor macroeconómico, de factor externo, ¿no? El tema de las remesas, bueno, pues es algo que nos ha beneficiado mucho. Amén de los estímulos que se otorgaron en Estados Unidos durante la pandemia, que al final de cuentas vinieron a repercutir, vinieron a caer también aquí en México y pues bueno, también le dieron un empujoncito a nuestra economía y bueno, ya no nos va a dar el tiempo para platicar sobre la cumbre de Norteamérica que se vivió la semana pasada, lo platicaremos la siguiente semana, pero también hay allá unos temas interesantísimos en la agenda para comentar en beneficio de nuestro país. Bruno, ha llegado el tiempo de despedirnos, muchas gracias. Al contrario, el auditorio también. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.